Presidenta, miembros de la mesa, señorías, miembros del Gobierno de Canarias que han venido a exponer este Estatuto de Autonomía, presidente del Gobierno de Canarias, vicepresidenta del Gobierno de Canarias y demás parlamentarios del Parlamento de Canarias que están aquí hoy presentes. Ciudadanos sí que quiere un texto que represente a todos los canarios, pero repito, a todos los canarios. Hay que decirles que este texto fue aprobado justo antes de la convocatoria de nuevas elecciones. Es decir, que se habla, el señor Lavandera ha hablado de que es un texto que parte de la democracia, que parte del diálogo, y hay que decirles también, señorías, que este texto solo fue apoyado por los miembros del Gobierno, es decir, por el Partido Socialista y por el Partido Coalición Canaria, con lo cual, diálogo, lo que viene siendo diálogo, permítanme que lo dude. También nos parece que es una especie de copia y pega de algunos estatutos de autonomía que han habido, inclusive nos recuerdan en muchos aspectos al Estatuto catalán antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un estatuto de máximos, es un estatuto que incluso pretende la desaparición en ocasiones del Estado de las islas, que además prevé que se asuman competencias del Estado a la propia comunidad autónoma. Creemos que es un texto desfasado, que es un texto que choca con los aspectos incluso de la posible reforma constitucional que todos creemos que sí que necesita nuestra Constitución. Además, no defiende mis derechos, no defiende el derecho de todos los canarios y no lo defiende, por ejemplo, cuando sitúa la reforma de la ley electoral en una disposición transitoria. Algo tan importante como la ley electoral, como mínimo, debería estar en el articulado. Pero para que sus señorías, las señorías de la Cámara, entiendan de qué estamos hablando con la reforma de la ley electoral, decir que en Canarias esta redacción no solo es confusa, sino que las barreras electorales de Canarias, como bien ha citado el señor Quevedo, se encuentran en un 30% insular y un 6% regional. A todas luces, como comprenderán, no hay ningún sistema electoral de este país que tenga esas barreras electorales. Además, tiene una proporcionalidad del voto incomprensible. Por ejemplo, Canarias, 17,1 la compensación del voto. La siguiente, más desproporcionada del resto del país, es un 3,8, que es la del Congreso de los Diputados. Como comprenderán, parece que hay canarios de una, canarios de otra, de una clase y de otra, porque la compensación del voto no tiene ningún tipo de justificación. Además, decirles que el 13% de los votos canarios de las pasadas autonómicas se quedaron en la papelera o en el mar, porque hay más de 113.000 votos de canarios que no están representados en el Parlamento de Canarias. Y ya como dato curioso decirles que incluso el sistema democrático de Tanzania, el sistema electoral de Tanzania es más proporcionado que el de Canarias, cosa que nos debería hacer reflexionar. También decirles que en Canarias está gobernando la tercera fuerza en votos, pero que por el sistema electoral es la primera fuerza en escaños. Son las reglas del juego, las entendemos, pero creemos que es un dato que deberían conocer todos. Hay unas cosas que nosotros planteamos, y aquí están los señores de la Plataforma de Demócratas por el Cambio, a la cual también nos hemos suscrito con ese acuerdo. Creemos que es imprescindible, antes de 2019, que se bajen las barreras electorales y que se mejore la proporcionalidad, pensando en todos los canarios, señorías, porque nosotros sí que queremos que se represente a todos los canarios y no solamente a algunos. Y lo dice una persona de una isla pequeña, como llaman algunos, de la isla de La Palma. Administración de la justicia, tal y como está redactado, discúlpenme que nos parezca un poco disparate, porque al final, para nosotros, el Poder Judicial es uno, no muchos consejos autonómicos diferentes. Lo que está claro es que en este texto no se refleja o no conocen la sentencia del Tribunal Constitucional o directamente no la quieren aplicar. Una de dos. Por un lado, hablan de aforamientos en actividad parlamentaria. Entiendan que nosotros no podamos apoyar de ninguna manera esta medida, ya que creemos que la figura del aforado hoy no tiene ningún tipo de razón de ser. Por otro lado, dicta una justicia ad hoc. Cualquiera diría que existe algún tipo de miedo de que puedan empezar a circular o a pasar algún tipo de autoridades por la justicia canaria y que necesiten que se acote o que se busque el poder determinado para controlar esos procesos judiciales. Esperamos que solamente sea una suposición y que no sea esa la voluntad que se persigue con este texto. Se habla de competencias, más competencias para Canarias. Competencias, además, que se pretenden blindar incluso por encima de los derechos de la Constitución y las competencias del Estado. No se tienen en cuenta tampoco competencias de derecho comunitario y, además, se vulnera la autoridad local.
y las competencias locales. No sé yo si los ayuntamientos de las islas han apoyado este punto en concreto. Pero para hablar de competencias, para que sus señorías también lo entiendan, vamos a hablar de competencias que sí se tienen en el Gobierno de Canarias y competencias que se están gestionando mal. Por ejemplo, la sanidad. La mayoría de los canarios, es decir, más del 80% de los canarios, cree que su sanidad no es buena, cree que es ineficiente. Por supuesto que todos entendemos, y nosotros así lo recogimos en nuestro programa electoral, que en Canarias, por ser un territorio fragmentado, los servicios básicos cuestan un 17% más. Y eso hay que reconocerlo. Pero de ahí a que haya una mala gestión, son cosas abismales. Tenemos, además, señorías, el récord en listas de espera de sanidad. Estos son los datos. La media española es de 89 días, la canaria 175 días, pero es más. Les voy a decir un caso práctico. Hace 3 días, el pasado sábado, en mi isla, en la isla de La Palma, una paisana que estaba por allí con lágrimas en los ojos me dijo que llevaba 1 año esperando por una operación quirúrgica de urgencia. Se le pasaron incluso ya las pruebas de la anestesia. Se las tiene que volver a hacer. ¿Realmente creen que se trata de más competencias o se trata de que empecemos a trabajar en que las que tengamos las administremos bien? Vamos a pasar a la educación. La educación. La semana pasada, además, salía el informe PISA. Nuestra compañera Marta, la que lleva educación, aquí en el Congreso nos avisaba, va a salir el informe. Sorpresa, los datos de Canarias los peores del país. Simplemente decirles que, por ejemplo, en matemáticas, España está en 486 y Canarias tiene una valoración de 452. No quiero yo pensar que es que los niños canarios no tengamos las mismas aptitudes o que las personas o que los canarios no tengamos la misma capacidad educativa. Quizás es que se está haciendo mal. Quizás el fondo no es reclamar más y más competencias, sino empezar a saber administrar las que tenemos. Porque lo que no tiene sentido es que tengamos la tasa de abandono escolar mayor del país y, además, vinculado con la educación, la tasa de embarazos de adolescentes mayor del país también. Señorías, creo que el tema no va de más competencias, sino que va de administrarse mejor. Hablamos de que este texto, además, parece o pretende o quiere comenzar a ser una pequeña constitución, y hay un dato en los presupuestos autonómicos que además nos es sustancialmente atractivo. Los presupuestos para política exterior del Gobierno de Canarias aumentan un 32%. Los de I+D+I desaparecen. No hay partida. Claro que sí. Sobre todo reforzando la autonomía y la imagen en el exterior y sobre todo pensando en todos los canarios, claro que sí. Se habla de las aguas marinas, de las aguas canarias. Esto es un tema que tendremos que debatir en profundidad y lo tendremos que hacer, y ahí sí que nos tendrán a nosotros, porque no tiene sentido que entre las islas haya aguas internacionales. Pero tal y como está redactado aquí hoy, señorías, va en contra de tratados internacionales como los de la ONU. O, por ejemplo, se pone de ejemplo a Cabo Verde. Quiero decirles que Cabo Verde es un país, no es un archipiélago. No es un archipiélago de un país, con lo cual tiene una compensación, una catalogación de aguas territoriales que sí que está reconocida. Un segundo, señoría, un segundo. Señorías, guarden silencio. Es imposible desde aquí escuchar a la oradora. Gracias, presidenta. Compartimos, claro que sí, lo hemos dicho, que a Canarias se le mantenga el reconocimiento de región ultraperiférica de Europa, que se siga defendiendo el régimen económico fiscal de las islas, y ahí nos van a tener en Bruselas defendiéndolo, porque es lo que somos, una región ultraperiférica de Europa, y defendiendo todos los intereses de los canarios, que al estar en los tratados europeos, señorías, no solo se defiende aquí, sino que sobre todo se tiene que pelear en Bruselas. Estos días, además, se hablaba de que, y algunos de los proponentes lo decían en distintas entrevistas, que tenía que haber diálogo, que esperaba que todos los partidos apoyasen este texto. Yo quiero decir que llevamos 1 año pidiendo que el Gobierno de Canarias nos reciba para hablar de Canarias, para hablar de qué necesita Canarias y nosotros poder aplicarlo aquí. Sin más dilación, señor presidente del Gobierno de Canarias, el pasado viernes volvimos a registrar en la Presidencia del Gobierno de Canarias una petición para encontrarnos, para reunirnos, para vernos, para hablar de lo que nos preocupa, que no es otra cosa que Canarias. ¿O será que no quieren hablar con nosotros? ¿Acaso yo no soy canaria igual que el resto? ¿Acaso no puedo defender a las islas igual que el resto? Hay una cosa que no entiendo y es cómo el Partido Socialista pudo apoyar este texto cuando se reclama más nacionalismo y más diferencia del resto de comunidades autónomas y del país. Cosas curiosas. Un texto
que quiere más nacionalismo, que quiere más fractura, que quiere más desigualdad, o lo que es lo mismo, que quiere menos Canarias para los canarios, es imposible que salga adelante, porque no tenemos que elegir entre ser canarios o ser españoles, señores, ni tampoco ser europeos, que lo podemos ser todo a la vez. Y eso es lo que nosotros defendemos. Ciudadanos, por supuesto, que quiere un texto para todos los canarios y en el cual se escuche a todos los canarios y que nos represente a todos, a los de las islas grandes, a los que somos de las islas pequeñas también y a los que son de los islotes que aquí se consideran como isla y que nosotros creemos que como mínimo deberían tener una consideración de municipio y no como algo aparte. Nosotros estamos aquí para trabajar por Canarias, lo hemos hecho desde el día 1 y señor presidente y señora vicepresidenta del Gobierno de Canarias, estamos dispuestos a trabajar por Canarias, les hemos pedido innumerables veces sentarnos a hablar por los canarios. Lamentablemente, pensar más en política y menos en los canarios significa que no quieren que Canarias salga adelante. Muchas gracias.